¿Qué tal? Esto es Punto por Punto, periodismo, análisis y crítica sin censura. Con Roberto Morales Ayala y Mucio Cárdenas, hoy abordaremos el tema del financiamiento a los partidos políticos, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reducir el impacto que tendrá en los partidos políticos, sobre todo a nivel estatal, a nivel municipal. Y si esto abre la posibilidad de un financiamiento ilegal cuando ya no dispongan de las cantidades de dinero que normalmente corren en las elecciones. Y por otra parte, en el ámbito estatal, hablemos del caso de Cuitláhuac García. ¿Gobernará solo? ¿Le permitirán gobernar solo? ¿O Andrés Manuel López Obrador, su líder y guía, lo ha enviado para gobernar junto con dos de sus alfiles más allegados? Roberto, temas interesantes, sobre todo ese asunto de los partidos políticos, la propuesta de López Obrador para que a partir del año 2019 estemos hablando de la entrega de la mitad de los recursos vía prerrogativas económicas en lo que sería prácticamente un golpe de timón a la forma en que le llegan los dineros y sobre todo qué impacto pudieran tener a futuro. Sí, Mucio, de hecho ya Morena ya presentó la iniciativa en el Congreso de la Unión. Por el momento pues ahí quedó como un asunto pendiente, que realmente si esa es la intención de Andrés Manuel López Obrador, pues tendrá todo para lograrlo en la próxima legislatura, que ya sesiona en diciembre, y hace un momento comentábamos que incluso ese descuento, ese recorte del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos podría ponerse en marcha a partir del próximo año, no del 2020, como algunos yo creo que hasta le prendían velas a los santos, ¿no? Para que no se corriera, pudiera ser ya a partir del 2019. Y va a ser un golpe económico, Mucio, pero desde mi punto de vista, para la élite partidista, y yo la llamaría así completito, la élite partidista rapaz que ha malgobernado este país a través del sistema de partidos políticos en México. Y esto incluye a todos. Así es. Sí, Roberto, fíjate que si retomamos un poco las cifras, si retomamos lo que es el financiamiento de los partidos políticos, veremos, vamos a hacer un análisis a partir de 2018. 6,788 millones de pesos en números cerrados, cifras cerradas. Para 2019 estamos hablando de 4,713 millones de pesos, 1,984,145 pesos. Estamos hablando de un año electoral, que es 2018, 6,788 millones, contra un año no electoral, que sería el 2019, 4,713 millones de pesos. Es lo que se ha estimado que se arrojaría, lo que iría en el presupuesto del gobierno federal, para a partir de ahí, con estas prerrogativas económicas, que los partidos realicen su trabajo habitual, su gasto de operación, empleados, etcétera, etcétera. Pero la propuesta de López Obrador, que bien dices, Morena ya realizó la propuesta, está caminando, inicia la nueva legislatura, el nuevo Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado de la República, a partir de septiembre, pero va a cuajar prácticamente en el mes de diciembre, cuando ya se sepa de cuánto queda el presupuesto ya afinado totalmente, y estamos hablando de un ahorro de 2,356,992,072 pesos. O sea, estamos hablando de la reducción al 50%. La pregunta, Roberto, es ¿cómo impacta esto? Quizá muchos lo vean como algo necesario para la economía del país. ¿Cuántos no repudiamos que se gaste tanto en partidos políticos, sobre todo financiamiento público? Hay un porcentaje que sería el de financiamiento privado, creo que es el 10% únicamente por esa vía, pero ¿qué tanto va a impactar esto y cuáles pudieran ser los riesgos que pudiera correr la democracia y concretamente México? Sí, Mucio, de hecho estamos hablando de esta cantidad que mencionas. Estamos hablando del dinero, de esa prerrogativa que se entrega a los comités nacionales, para el manejo de los comités nacionales y de las candidaturas a diputados federales y senadores. Otra cantidad muy similar es la que se reparte entre los estados para el manejo de las diputaciones locales. En el caso del estado de Veracruz
En este año se le asignaron algo así como 400 millones de pesos, cantidades similares a los 32 estados de la República. ¿Cuál es el riesgo, Mucio? Y no es un riesgo de lo que puede pasar, es un riesgo de lo que ya está pasando. Si fueran muy honestos los dirigentes de los partidos políticos a nivel estatal y los municipales, estoy seguro que reconocerían que desde ya no están recibiendo ese dinero. Ese dinero se lo queda esa minoría política, los dirigentes nacionales de los partidos y hoy en día hasta dueños de partidos políticos. Porque digo, no nos hagamos patos. Ahorita hay dueños de partidos políticos, el caso del Partido Verde Ecologista y el caso de Morena. Así es. ¿Qué está pasando actualmente? Si alguien quiere ser candidato, pues tiene que mocharse con el dirigente municipal, y aparte hacerse cargo de la campaña. ¿Sí? Es decir, son cuestiones de negociación, de que el dirigente del partido, bueno, ¿qué regidurías me van a tocar? Y cuáles regidurías te van a tocar a ti, y pues la campaña la vas a manejar tú. Es que se vende todo, Roberto. ¿Y de dónde viene eso? O sea, se vende no solo, quisiera nada más en ese punto, no solamente la candidatura, por ejemplo, a alcalde, sino que además el alcalde tiene la posibilidad, el candidato a alcalde, de revenderle los espacios a los aspirantes a la sindicatura y a las regidurías. Y de esa manera recupera la inversión. Ya estamos viendo ahora de que es muy rentable porque se vuelve una inversión a futuro, ¿no? Es un negociazo. ¿Y quiénes más financian esas campañas? Constructores, hoy lo estamos viendo. Sí. Es decir, constructores que le apuestan a un candidato para garantizar obras y recursos en los próximos años, ¿no? Y no solamente eso, lo más delicado y lo más peligroso que se ha vivido, y por eso tantos muertos en estas elecciones a nivel nacional. Incluso aquí en el estado tenemos que acaban de secuestrar a una diputada federal electa, plurinominal del PRD. ¿Sí? El crimen organizado. El crimen organizado ya le está metiendo lana a las campañas políticas. Entonces, si eso está pasando, al recortarse estas prerrogativas, no solamente se debe recortar las prerrogativas, sino que también debe haber una fiscalización del uso de esos recursos y que realmente haya distribución a los comités municipales y a los comités estatales de los diferentes partidos políticos. ¿Sabes qué, Roberto? En este momento recuerdo 110, 115 muertos en este proceso electoral de 2018 que comenzó en 2017 aproximadamente. La razón. Hay muchas hipótesis, algunos hablan, y estamos hablando ya de riesgos, ¿no? El riesgo para una sociedad, el que el crimen organizado sea el que empiece a financiar de manera más abierta, y cuando ha financiado a alguien y hay un candidato que no se quiso quitar, que va por otro partido, lo quitan, lo barren, lo matan. Eso fue lo que ocurrió. Por eso tanto asesinato en las campañas. No solamente a veces se llevaban al candidato que les estorbaba, sino aparte del equipo de trabajo, sus operadores. Por eso es que vemos una cantidad impresionante de crímenes, que fue como una especie de ola de sangre que manchó las campañas políticas. El riesgo también es, ahorita hablas, por ejemplo, de quién los va a fiscalizar, porque para fiscalizar no sirve que sea el mismo sistema a través de sus órganos creados, institucionales, que sean los que van a echar ojo, van a vigilar de manera muy estricta cómo se aplica ese dinero ya recortado, sino que si vienen otras fuentes de financiamiento, tendrán que alzar la voz. Y no creo que puedan ser la gente del sistema, organismos ya creados o que se vayan a crear. Creo yo que tendría que ser a través de una fiscalización ciudadana, así como los observatorios ciudadanos sobre seguridad pública, tendrían que empezar a entrar ya los órganos ciudadanos, así como se ciudadanizó el entonces IFE, que hoy es INE. Creo que de esa misma manera tendría que venir la vigilancia por parte de la sociedad para que este proyecto de ir bajando a los partidos se cumpla. Pero, ojo, entonces quien va a estar colocado en la mira del crimen organizado puede ser la sociedad, quienes tendrían que tener esa vigilancia, porque obviamente se van a dar cuenta que hay financiamientos que llegan de manera total, libre y sin ninguna barrera, sin ningún filtro, hacia los candidatos. Se pueden vender las candidaturas, o los mismos integrantes del crimen organizado dirán
necesito a tal persona para una diputación federal, para una diputación local, alguna alcaldía, porque necesito los espacios de poder. Y eso eleva el riesgo para el ciudadano que pudiera interesarse en participar en ese tipo de vigilancia para la aplicación de los presupuestos. Algo muy valioso que hizo Andrés Manuel López Obrador con el pueblo mexicano fue politizarlo. Lo que el pueblo mexicano no había hecho había sido haber tomado la política para decidir. Y en el momento en que fueron a las urnas, actuaron de manera política y en un gran número, como nunca se había hecho. Ojalá esa politización de la ciudadanía también se vaya hacia los partidos políticos, Mucio. Es necesario que el ciudadano participe, que asuma esos riesgos. No podemos seguir esperando que nos pongan candidatos al menos malo, cuando son los ciudadanos, a través de su militancia en los partidos políticos, que pueden elegir a los candidatos más viables, a los más honestos que ellos puedan conocer y elegir dentro de sus partidos políticos, para luego mandarlos a una elección popular. Creo que ese sería el filtro que realmente le daría calidad a buenos candidatos. Si no es así, no lo vamos a lograr. Y eso tenemos que aceptarlo. Y debe de haber contrapeso político. Eso tiene que existir por el bien de este mismo gobierno que va a comenzar y sobre todo por el bien de nuestro país. Así es, Roberto. Así es, Roberto. Ese es en el contexto nacional. En el contexto estatal, observamos también la fuerza que tiene López Obrador en el estado de Veracruz. Gana la elección Andrés Manuel para él y gana la elección para el gobernador electo Cuitláhuac García. Hace ganar a los candidatos a diputados locales, hace ganar a los candidatos a diputados federales. Es decir, la presencia de López Obrador se siente en Veracruz, se siente en todo el país. Eso lo obliga todavía más. Pero creo que hay una fuerza descomunal que el pueblo le dio. Quizá no midió las consecuencias. Es necesarísimo que haya contrapesos. Yo observo un doble discurso en López Obrador. Primero decía, no quiero dominar todas las cámaras porque necesito contrapesos. Y luego mandó la línea del 5 de 5 para que se votara parejo. Es decir, sí quiere el control de todo, quiere tener el poder en las manos. Pero ¿qué sucede con el estado de Veracruz? En vez de que tengamos un gobernador, parece que nos mandaron a la Santísima Trinidad, porque ahora vamos a ver a Cuitláhuac García como gobernador formal a partir de diciembre, a un superdelegado que va a ser Manuel Huerta, que en ese momento es el presidente del partido de Morena, y a Eric Cisneros, el secretario de gobierno, que es una figura muy relacionada con López Obrador y con operadores de López Obrador de altísimo nivel, que fue promotor de voto en 2006, en aquel enfrentamiento con Felipe Calderón, que obviamente López Obrador dice, me robaron la presidencia, pero es un hombre muy allegado a él. Entonces estamos hablando de tres figuras en torno o manejando el estado de Veracruz a partir del 1 de diciembre. Aquí la incógnita es a quién le vamos a hacer caso y cuál va a ser la voz que va a pesar en el próximo gobierno. Pues yo creo que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A través de cualquiera de ellos, ¿no? Pero pues, cada quien va a servir para algo, Roberto. Yo creo que cada quien va a tener su misión dentro de esa fórmula que se está ensayando, que también le permite a López Obrador mantener con un freno de mano a Cuitláhuac García. Sí, es un decir. Cuitláhuac García es un personaje que es a la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña incluso se vio que cuando había mítines de Andrés Manuel López Obrador, entonces ahí estaban todos acuerpando a Andrés Manuel López, o más bien Andrés Manuel López Obrador acuerpando a todos y las plazas se llenaban. Sí. ¿Sí? Pero cuando andaba solo haciendo sus mítines, la verdad eran muy pocas personas las que concurrían a esos mítines y eso explica mucho de alguna manera el por qué pareciera que el gobernador o candidato a gobernador electo, que es Cuitláhuac García Jiménez, aún sigue en campaña. Aún va visitando los municipios pues con el afán de que lo conozcan, de que sepan que él, Cuitláhuac García Jiménez, es el gobernador del estado. Hay muchos veracruzanos que no lo conocen y bueno, pues es una estrategia que yo creo que está bien que lo haga porque finalmente pues se espera que gobierne para todos los veracruzanos. Sin embargo, definitivamente
le colocan a dos personajes de mucho peso político dentro de Morena, como es el caso de Eric Cisneros, que es un especialista en manejar estructuras electorales, o cuando menos así le gusta a él distinguirse de esa manera. Así se vende. Y pues llega con mucho poder. Vaya, sabemos que tiene una cercanía muy directa con Andrés Manuel López Obrador y con alguno de sus personajes más ligados. Y el caso de Manuel Huerta, ladrón de Guevara, que por cierto recientemente le robaron su casa. Y los ladrones de a de veras, ¿no? Los ladrones de veras, aunque dicen que hay juntos pero no revueltos, pero bueno, la cuestión es que le roban. A mí me pareció muy interesante lo que declaró, porque fue como un lamento en el hecho de decir algo, pareciera que algo más pasó en ese robo, ¿no? Porque pareciera él decir, miren, yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, yo me dedico al pueblo de Veracruz, yo... Como que estaba marcando algo, se leía en esas declaraciones que hizo, se veía realmente preocupado, pero Manuel Huerta, ladrón de Guevara, pues viene como enlace, como estos especie de los recursos federales, manejarlos a través, en este caso, de alguien que fue el dirigente de un partido político, y por otro lado me dices que no vas a manejar los recursos federales de manera partidista, pues mira qué incongruente eres, ¿no? Roberto, si analizamos las tres personalidades, quisiera yo comenzar, por ejemplo, con Cuitláhuac. Yo lo veo como un joven, no está tan identificado con López Obrador, aunque trata hasta de imitar la forma de hablar, se come las heces, cada vez lo hace más. Bien dices, no ha terminado... Los mismos desplantes, mucho. Los mismos desplantes, no ha terminado de salir de la campaña, así como López Obrador, que pareciera que todavía sigue en campaña. No es la personalidad del estadista, tampoco Cuitláhuac se ha comportado con la personalidad de un gobernador electo. Su discurso a veces es muy volado, es asumiendo, por ejemplo, con el conflicto que tiene con Miguel Ángel Yunes, vamos a revisar, vamos a presentar recursos de inconstitucionalidad sobre el asunto del fiscal, anticorrupción. Son cuestiones que no son inherentes al cargo que él va a desempeñar. O sea, pareciera que todavía está en la dinámica de la campaña. Así se percibe hacia afuera. Quizá él no lo quiera hacer así, pero así se percibe hacia afuera. No es de la absoluta confianza de López Obrador, o sea, no es formado por López Obrador, es acuerpado, es apapachado por López Obrador, pero no es alguien que venga caminando con López Obrador desde hace muchos años, muy diferente al caso de Manuel Huerta y al caso de Eric Cisneros. Prácticamente Cuitláhuac aparece en la coyuntura del 2016, se vuelve candidato a la gubernatura a partir de una diputación federal. Lo vuelven. Casi no desempeña su tarea como diputado federal, es más como un activista, y es la única opción que le quedaba a López Obrador para Veracruz. ¿Por qué? Porque Rocío Nale, que traía toda la fuerza como su coordinadora de fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, no puede ser gobernadora por su condición de zacatecana e hija de personas no nacidas en el estado de Veracruz, a pesar de que tenga una vecindad de muchos años. Creo que van a reformar la Constitución para darle la opción en la próxima elección de gobernador, pero esa es la personalidad de Cuitláhuac. Él aparece prácticamente en el escenario López Obradorista en el año 2016, 2 años ligado a López Obrador. Le vino bien, él lo hace gobernador, a Andrés Manuel López Obrador, con el voto hacia él. Y en el caso de Manuel Huerta, veo esa inconveniencia, aunque vamos a ahorita abordar el tema. Tú lo tienes muy claro, Roberto. Manuel Huerta, con esa cuestión que acabas de mencionar, es una figura de partido, es el depositario de la confianza de Andrés Manuel en Morena, y que hoy lo pasa a ser prácticamente su visor, su vigilante dentro del esquema del superdelegado y los recursos federales. Sí, en el caso de Manuel Huerta, ladrón de Guevara, pues recordemos que cuando estaban los pasados procesos electorales fue señalado directamente de negociar las candidaturas. Y esto, mucho que estábamos, el tema anterior en el que hablamos en el caso de las prerrogativas, bueno, él manejó la cuestión electoral y realmente en muchos municipios las candidaturas de Morena fueron negociadas. Y fracasaron. Y algunas fracasaron. Por ejemplo, las de la presidencia municipal, Roberto. Expectativa de 80, 90.
alcaldías que iban a ganar y terminaron ganando 16. Obviamente, reconociendo que es Coatzacoalcos, Jalapa, Poza Rica, Minatitlán, entre otras que son un altísimo presupuesto, pero no fue lo que se esperaba y yo creo que tiene que ver mucho con eso. Eso es responsabilidad de Manuel Huerta. Sí, y hubo casos de dirigentes, bueno, en este caso eran delegaciones municipales las de que vieron el asunto de las candidaturas y en algunos casos tan patéticos que los hijos de esos delegados o familiares muy allegados a ellos fueron los que obtuvieron las regidurías, sí, por ese negocio del que estábamos hablando, donde no hay una participación ciudadana verdadera, sino que son los dirigentes políticos los que manejan estos cotos de poder. Estas representatividades políticas las convierten en un negocio, lucran muy bien con ellas, y Andrés Manuel era el líder de todos ellos, y ahora resulta que es el enlace de Andrés Manuel, del gobierno federal, para el gobierno estatal de Veracruz. Que aquí va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que va a él a manejar la estructura donde se van a repartir los apoyos federales para las clases más necesitadas, evidentemente de manera electoral. Así es, y si observamos, por ejemplo, responsabilidades, 2017 es una elección muy mala para Morena en el estado de Veracruz. Hay una responsabilidad de Manuel Huerta. Va a ser un filtro a través de esta condición de delegado con poderes extraordinarios en el estado de Veracruz. A Andrés Manuel López Obrador sí le va a funcionar el tener a un delegado donde hay un gobernador de su partido. No será la misma situación donde hay gobernadores de otros partidos y ahí ya empiezan a darse los choques. Hablamos, por ejemplo, del caso de Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León, hablamos de Alfaro en el caso de Jalisco, que han rechazado esa figura que les quieren colocar ahí, porque es como prácticamente un intermediario entre el presidente de la República y ellos como gobernadores. Es como si hubiera un mando arriba de ellos, eso es inaceptable. Pero por otra parte, eso estaremos viendo que Manuel Huerta es, por ejemplo, va a ser el de los recursos federales, el de la operación política, el desmantelamiento del PRI y el PAN en el estado de Veracruz le tocará a Eric Cisneros. Como secretario de gobierno tendrá a su cargo el asunto del trato con los partidos políticos y obviamente que le va a pegar muy duro a lo que queda del PRI y a lo que tiene todavía el PAN. Él es el que se va a enfrentar, es un tipo conocedor de la materia política, ha operado en el Baja California, donde se formó, donde se crió, aunque él nació en el estado de Veracruz, en Otatitlán, en la cuenca del Papaloapan, se forma en Baja California Sur, al lado de dos gobernadores, de Leonel Cota Montaño, al lado de Agúndez, Narciso Agúndez, y eso le da, luego se liga con esos grupos hacia López Obrador. Lo que hoy vemos es un operador que va a dar mucho de qué hablar, pero esto mismo va a hacer que crezca esa figura, Eric Cisneros, la figura de Manuel Huerta, y veo a un Cuitláhuac que creo que se empieza a acotar dentro de este esquema de 3 gobernantes para el estado de Veracruz. Nunca, creo, Roberto, nos habíamos imaginado un escenario como el que estamos a punto de ver a partir del 1 de diciembre. Si va a funcionar no lo sabemos, pero de que nos vamos a divertir, creo que bastante. Es terrible y yo quisiera comentar, dije, lo que ellos van a hacer, pero ahora falta que la sociedad civil realmente lo permita. Yo digo, la gran oportunidad la tenemos hoy en día de politizar y vigilar y convertirse realmente en el verdadero contrapeso del poder, es el ciudadano. O va a convertirse en el aplaudidor del poder, el que aplauda y el que permita todos los atropellos. Pues eso es lo que tendremos que ver y tener mucho cuidado de observarlo y señalarlo, Mucio, que es nuestra responsabilidad. Así es, totalmente. Bueno, pues muy interesantes los temas. Bastante. Creo yo que vamos a seguir hablando todavía de esto, tanto en el contexto nacional como en el contexto del estado de Veracruz. Pues esto ha sido Punto por Punto, periodismo, análisis, crítica sin censura. Estamos a las órdenes. Roberto Morales, Mucio Cárdenas. Nos vemos en la próxima.